saludo a cuantos me escucháis a través de Radio Anglicana. Yo soy Juan Carlos González y esto es En la historia de la Reforma, siguiendo a Juan de Valdés, capítulo 8. El título propuesto para hoy es Monjes reformados. Las más importantes órdenes que existían cuando Juan de Valdés estaba desarrollando su influencia en los círculos, sobre todo en Nápoles y en todo lo que era Italia, se dividían en dos partes. En una parte estaban las órdenes monásticas, que eran los monjes benedictinos y los monjes cistercienses, y en la otra parte los frailes mendicantes, aunque existía una gran variedad de órdenes que estaban naciendo, se mantenía el corpus más importante, que eran la orden de los franciscanos de San Francisco, la orden de Santo Domingo, los dominicos, y la orden de San Agustín, los agustinos. Luego hubo órdenes que aparecieron después, como los canónigos de Letrán, pero eso ya los iremos viendo, porque hoy nos vamos a centrar en lo que fueron los grandes monjes reformados, monjes benedictinos, que tuvieron un profundo influjo en lo que fue la Reforma y en lo que fueron muchas publicaciones y escritos reformados. Pero nos quedaba del otro día un obispo para mí muy significativo, que lo voy a reducir a muy poco, porque era Giovanni Francesco Verdura, que murió en el año 1572 y fue obispo de Cherosina. Esto está actualmente en Creta, en griego Cherosina es Chirion, y en aquel tiempo era Creta en aquel tiempo era una dependencia veneciana. Entonces había muchas veces que aunque eran enclaves eminentemente griego-ortodoxos, al estar ocupada por una Venecia que era católico-romana, pues ellos ponían también su obispo en su departamento o en el territorio que dependía de la Serenísima. Pues bueno, este hombre, Giovanni Francesco Verdura, por influencia del círculo de Valdés, fue considerado hereje al querer pasar toda su diócesis al luteranismo. Tal lío se armó que tuvo que venir la armada veneciana, lo detuvo y lo encarceló y le encerró por loco, y ahí pusieron a otro, claro que era prorromano, y ahí se acabó la historia de la aventura reformada. Pero imaginaros un obispo que dice, no, es que toda la diócesis nos vamos a pasar al luteranismo. Era un asunto fuerte. Y vamos a hablar ya de los monjes. Uno de los más importantes fue Benedetto de Mantua, que vivió entre 1490 y 1556, que fue un monje benedictino que vivió a medio camino entre su monasterio de profesión, que fue San Benedetto de Polirone, donde realizó allí sus votos monásticos en 1511 y se ordenó en el citado cenobio, entre este monasterio y uno de los monasterios que tengo yo más debilidad, que es San Giorgio el Maggiore de Venecia, que es, sobre todo desde el punto de vista artístico, es una de las obras cumbres del escultor Palladio. Si me deja algún día nuestro director, nuestro director, don Noel, hablaré de ese monasterio y del influjo que tuvo en la arquitectura. Solo os voy a adelantar algún detalle para que os quede. San Giorgio el Maggiore, de donde hablo, es donde es una de las obras cumbres del arquitecto Palladio, que fue el que inspira a un monumento saltando los siglos, y los autores, saltando apenas unos 200 años, es uno de los arquitectos que inspira un edificio que conocéis todos vosotros, todos. No es como que conocemos todos si estamos hablando de un arquitecto que trabajó sobre todo en Venecia. Pues su influjo es el que hizo el diseño de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Esos porches con esas columnas son influjo palladiano. Pero vamos a volver a los monjes benedictinos y a los monjes reformados, que es lo que a nosotros nos ocupa. En torno al año 1534
fue trasladado al monasterio de San Giorgio el Maggiore, donde redactó el Beneficio de Cristo, que fue una de las obras que más impactó a Juan de Valdés. Aquí estamos hablando de no que Juan de Valdés, aunque luego sí que tiene influencia, influyó en una publicación, sino que al revés. El Beneficio de Cristo de Benedetto de Mantua influye a Valdés y a los círculos valdesianos. En esta obra, que data del año 1540, ya se conciliaban las tendencias católica y protestante, siendo ya muy apreciada por los evangélicos italianos. Era un texto manuscrito el que circulaba, pero todo esto se complica cuando esta obra se lleva a la imprenta por primera vez en el año 1543. En esta impresión, el literato Marco Antonio Flaminio, del que hablaremos más adelante, intercaló con el texto de Benedetto Fontanini, que así era el nombre camuflado original, Benedetto Fontanini, unos fragmentos de la obra del Calvino. Conoció al círculo y a Valdés, este autor, en el año 1537, cuando fue destinado al monasterio de San Nicola de la Guena, próximo a Catania y de influencia napolitana. Y tras el gran terremoto de 1542, su nuevo destino será la abadía napolitana de Santa María de Pomposa. En 1548, ya muerto Juan de Valdés, fue juzgado por herejía por un tribunal de la Inquisición, pero solo se pudo ser encarcelado en el monasterio de Santa Justina de Padua, que era cabeza de congregación de su nombre y la más importante de toda Italia. Como la congregación estaba exenta de la jurisdicción inquisitorial, que era la que juzgaba a los herejes, pudo refugiarse en una especie de prisión atenuada. Ya nunca más volvió a saberse de su vida y se le castigó, desde luego, al silencio con la prohibición de escribir y de predicar. La obra esta de la que os estoy hablando, de este autor, El Beneficio de Cristo, la podéis, está en italiano, pero creo que está también traducida al castellano y sería interesante que se publicara. Yo la he visto en italiano, pero creo que está en castellano, pero no he sabido encontrarla. Pero es excepcional, estamos hablando de obras cumbres de la literatura. Otro monje, Giorgio Rioli, que vivió entre 1517 y 1551, también conocido como Giorgio Siculo. Era monje benedictino del monasterio de San Nicolo de la Arena, donde profesa en el año 1534 y en el año 1537 se encuentra con Benedetto Fontanini y con el famoso círculo de Valdés. Giorgio Rioli fue hacia 1545 uno de los mayores intelectuales de la Orden de San Benito, siendo inspirador de las propuestas de la orden que la orden monástica hizo en Trento y que fueron consideradas heréticas, hablando tres abades sobre un texto consensuado con Benedetto Fontanini, con una argumentación sobre la justificación de la fe muy similar a la que hacía Lutero. Toda esta reflexión se recogió en una carta de Giorgio Rioli que se tituló El Tratado de la Justificación, y el desarrollo de dicha carta está más cerca del calvinismo que del luteranismo. La evolución de su pensamiento le llevó hacia el nicodeísmo, que era aparentar el cumplimiento de la religión pero no creérselo, que era un principio en el que se movían también muy bien los círculos de Valdés. No salirse de las normas litúrgicas y católico-romanas, que se entendía que no valían nada, que lo importante era lo silencioso, lo privado en mi corazón con Dios. Y a una adecuación o adaptación externa, pero no creyendo en el fondo lo que eran lo que habían hecho ya muchos conversos y moriscos. Giorgio Rioli, en 1550, ya ha abandonado la vida monástica y lo encontramos en Ferrara, donde con total discreción se sumó a un grupo de anabatistas procedentes de Venecia, crisol de las herejías, como lo denominaba
la Santa Inquisición romana consideraba que en Venecia estaba todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo malo venía de Venecia. Y dirigido por un misterioso Tiziano, del que solo existen referencias. Y yo me imagino que era un Tiziano que no tenía nada que ver con el pintor, porque el pintor solo pinta un cuadro de espíritu reformado, por lo decirlo de alguna manera, que está en estos momentos en la Iglesia Luterana de Venecia. ¿Sabéis alguna vez? Es una obra así, como es una especie de Salvador con una bola del mundo, muy interesante también. En este año publicó el gran libro cuyo título real era La verdad cristiana y la doctrina apostólica revelada por nuestro Señor Jesucristo a su sirviente Giorgio Sículo, de la tierra de San Pedro. En septiembre de 1550 fue arrestado en Ferrara y, al no retractarse de sus ideas, fue ejecutado en la horca el 23 de mayo del año 1551, en el castillo de Ferrara, donde estaba recluido. El siguiente monje es Luciano de Gliotoni, que nació en Giotto en 1490 y murió en Bassano del Grappa en 1555. Era monje benedictino del monasterio de San Benito Po, donde profesó en 1507. En Po, llanura de Padana, permaneció hasta el año 1543, en que fue nombrado abad de Santa María de Pomposa, y donde desde este cenobio se convirtió en un asiduo de los círculos de valdesianos de Nápoles. Como representante de la congregación benedictino-casinense en Trento, defendió la primacía de las escrituras sobre la tradición. Veis que eran muy osados en sus ideas, Y la intervención de Luciano de Gliotoni el 7 de octubre y el 23 de noviembre del año 1534 fueron aclamadísimas, y en ellas se apoyó en una doctrina muy parecida a la que daba Juan de Valdés sobre la doble justificación. Esta corriente sostiene que el creyente fue justificado por la fe, pero tuvo que confirmar su justificación con una fe verdadera y viva que le permitiera realizar buenas obras terrenales. Al día siguiente del discurso de la doble justificación, los romanos le obligaron a retirarse, y Luciano de Gliotoni se sintió profundamente defraudado por un concilio tradicionalista, como atestigua por carta al duque Hércules de Este de Ferrara. En el año 1549 fue nombrado abad de la abadía donde profesó, de San Benito de Po, y en 1550 fue depuesto por la acusación de la Inquisición. Se le asoció con las herejías de otro monje benedictino, Giorgio Sículo, y esto le hace perder el apoyo del duque de Hércules de Gonzaga. Y ya cesado de todo cargo, en el año 1552 es juzgado y condenado a clausura estricta, falleciendo poco después, a finales del año 1552. Otro monje, Isidoro de Chiari, que vivió entre 1495 y 1555, conocido también como Isidoro Chiaro o también como Taddeo Tucci. Estos nombres distintos los hacían para cuando escribían publicaciones que no se les fijara la Inquisición en su verdadero nombre, sino que eran sus alias. En el año 1517 profesó como monje benedictino de la congregación casinense de San Juan Evangelista de Parma, y en el citado cenobio se especializó en textos bíblicos en latín, griego y hebreo, participando en la ponencia de la congregación de Montecassino, con la siguiente frustración cuando fue rechazada en Trento. En el año 1539 publicó Adoración Concordia, volviendo al intimismo espiritual, y de que se colige que había un conocimiento por la literalidad que aparece de frases enteras con la obra de Juan de Valdés. Era una obra que permanecía muy controlada y de uso muy privado,
pero la Inquisición la prohibió y la persiguió desde 1567. Hablamos de Adoratio Concordia, de 1539. Isidoro da Chiari había editado una Biblia Vulgata de San Jerónimo en Venecia en 1542 y reimpresa en 1557, y en el prólogo y en los prolegómenos se apoya de un modo explícito en las tesis conciliadoras con las ideas protestantes. También en 1542, en Venecia, se publicó anónimamente comentario a las epístolas de San Pablo y a los romanos y a los gálatas. Y la impresión de esta obra en el año 1557 fue inmediatamente incluida en el índice de las obras prohibidas. Y hubo que esperar hasta 1564, cuando fue reeditado sin el prólogo y los prolegómenos, 8 años después de la muerte ya de Isidoro da Chiari. Poco antes del concilio, para que asistiera como prelado, fue nombrado abad de Santa María de Cesena y poder así asistir como ponente en las reuniones conciliares. Y, como vimos, el término de la doble justificación ya fue obviado y no lo podían aceptar los intransigentes, que el mérito de la salvación solo se vuelve válido si se confirma por la gracia y por la fe. El justificado por la fe tiene capacidad, a través de las obras, de mantener o rechazar la gracia recibida. En enero de 1547, Pablo III le nombró obispo de Foligno, provincia de Perugia, donde murió entre sospechas, bulos y desconfianzas. Aquí tenéis un sector, el monástico, que influyó profundamente, como vemos, bajo un influjo muy grande de Juan de Valdés, en el intento de reconducir la situación en el Concilio de Trento. Toda esta es una información bastante desconocida, pero que es una información que nos da y nos anima a profundizar y a conocer cada día más en lo que fue ese excepcional personaje de Juan de Valdés. Hoy, en la historia de la Reforma, el capítulo 8 de Juan de Valdés, los monjes reformados. Yo soy Juan Carlos González y un día más agradecer a don Noel, nuestro director, el que me haya permitido en Radio Anglicana acercaros una parte de la historia. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.